gusto encontrarnos una semana más en estas reflexiones de mitad de semana que estamos haciendo, en estas palabras de consolación que hemos denominado y que aparecen en el texto de Isaías desde el capítulo 40 en adelante. Hay un segmento que cuando se lee desconectado de su contexto parece enigmático. Aparece en Isaías 45, versículo 9 específicamente. Lo leo. Ay del que contiende con su hacedor, ay del que no es más que un tiesto entre los tiestos de la tierra. ¿Acaso el barro le reclama al alfarero, fíjate en lo que haces, tu vasija no tiene agarraderas? En medio de los textos de consolación, este llamado a no reclamar, por decirlo así, respecto de lo que Dios hace con nosotros, parece algo extraño. Pero si uno mira el contexto, el capítulo 45 de Isaías viene hablando de Ciro. Ciro es ese personaje por medio del cual Dios ha venido cumpliendo, por un lado, su promesa de castigo, pero por otro lado también su promesa de restauración. Ciro encabeza un imperio poderosísimo, quien aparece acá indicado como aquel que no debiera ponerse soberbio ante el Dios que lo hace. No son los que están frágiles a causa de la situación de castigo que están viviendo, sino que el texto este se dirige fundamentalmente a Ciro. Es Ciro el que en medio de sus grandes victorias, en medio de sus grandes avances militares, no debiera imaginar que esto acontece a causa de su propia grandeza, de su propia estrategia o de su propio poder. Ciro es presentado acá simplemente como una vasija. Y esta vasija no puede, como ninguna vasija lo hace, reclamar a su hacedor respecto de su propia conformación. Para nosotros este tema es interesante, porque también en algún momento de la vida y en medio de las situaciones de carencia y de escasez que se viven en estos tiempos, a veces el hecho de que a nosotros nos vaya bien o de que alguno triunfe en algún negocio o en algún proyecto de vida o lo que fuere, hace que de alguna manera nos vayamos poniendo un poquito soberbios. Y a veces como que uno asume que su propia estrategia, lo sabio que fue, lo inteligente que fue, le ha hecho a uno salir adelante y finalmente tener éxito en esta vida. Es importante en estas condiciones recordar todo esto. Cuando el gran emperador, cuando el gran rey Ciro avanza con un paso irrefrenable, cuando nadie se le puede oponer, Dios lo recuerda que fue Él el que lo creó. Y ni siquiera está en condiciones de reclamar ni de felicitarse mucho menos por cómo Dios lo ha hecho. Nosotros debiéramos también tener esta actitud. Así como en nuestras grandes derrotas y nuestros grandes fracasos, Dios está ahí para levantarnos, en nuestras grandes victorias y en nuestros momentos más sublimes, también debiéramos recordar que Dios ha estado ahí para bendecirnos, que no es fruto de nuestra propia condición de superioridad, sino que esto es gracias a nuestro Hacedor. Así es que cuando estamos muy en el fondo, Dios nos recuerda que está ahí para levantarnos. Pero cuando estamos muy en la cima, también nos recuerda a Dios que está ahí para ser nuestro techo. No somos nosotros los que nos creamos a nosotros mismos, sino que el Señor nos creó. Que la soberbia nunca nos invada
y menos en estos tiempos. Que el Señor nos bendiga. Oramos a Dios. Gracias por recordarnos, Señor, que somos vasijas tuyas. También nos reconocemos como creación tuya y te damos gracias por esto, porque esto nos da también tranquilidad, nos da confianza, nos da seguridad. Pero gracias porque esto también nos recuerda que debiéramos estar un poco más atentos cuando nuestra actitud parece ser soberbia al punto de que desconocemos que en realidad tú eres nuestro creador y que los límites de nuestra vida y de nuestra existencia, de nuestros éxitos y todo aquello está marcado por tu soberanía. Nos sometemos a ti y apelamos siempre a tu misericordia en el nombre de Jesús. Amén. Que sea una bendecida semana, que Dios nos acompañe en todo. Dios nos bendiga.